Un saludo a todas y todas. Vamos a continuar con los temas acerca del curso de álgebra vectorial y matrices. En este caso vamos a hablar de la suma y resta de matrices. Estos son temas bastante sencillos, pero que son el fundamento de todos los que vienen. Por lo tanto, estas operaciones tienen que estar totalmente comprendidas, ya que son lo que se utilizará posteriormente. Bien, antes de comenzar con los ejercicios, vamos a hablar un poco acerca de las propiedades que tiene la suma de matrices y que son muy importantes, porque estas propiedades son las que les permitirán resolver correctamente los ejercicios y posiblemente ahorrar mucho tiempo. Primero vamos a hablar del elemento neutro para la suma. ¿Cuál sería el elemento neutro para la suma de matriz? Bueno, la matriz nula. También vamos a tener el elemento aditivo inverso para la matriz. ¿Cuál va a ser? Bueno, por ejemplo, si tenemos la matriz A, la matriz aditivo inverso va a ser menos A. ¿Qué nos referimos? Que va a ser la misma matriz A, pero los elementos de la matriz A con signo contrario. Sí, por eso tiene menos A. Otra propiedad muy importante es la propiedad conmutativa. En el caso de la suma se cumple que A más B es igual a B más A, pero en el caso de la resta esto no se cumple. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, no es lo mismo que a 4 le resten 2 que hacer lo contrario, que a 2 le resten 4. Van a obtener el mismo valor pero con signo contrario, y por eso es que la resta no es conmutativa. En el caso de la propiedad asociativa, bueno, lo que dice es que A más B más C es igual a más B más C. En el caso de la suma esto se cumple. Para la resta no lo hace. Bien, acá podemos observar que tenemos todas estas matrices. Tenemos la matriz A, por ejemplo, que lo primero que ustedes deben de hacer al ver una matriz es obtener el orden de la matriz. ¿A qué nos referíamos con orden de la matriz? A lo que poníamos acá abajo. Tantas filas, tantas columnas. ¿Sí? En el caso de la matriz A, pues los elementos que la conforman son estos de acá. ¿Y cuál va a ser el orden? Bueno, podemos observar que tiene 1, 2, 3. 3 filas. ¿Y cuántas columnas? 1, 2. Por lo tanto, el orden es 3 por 2. Y así lo mismo tenemos que realizar para todas las siguientes matrices. Eso les queda de tarea. Saquen el orden de cada una de estas matrices y me pueden consultar si les genera alguna duda. Bien, ahora que ya tenemos definidas todas estas matrices, vamos a proceder a realizar la suma de algunas de ellas. ¿Qué vamos a mencionar antes de comenzar con la suma? Bueno, y esto anótenlo en su libreta, ¿verdad? Para que la suma de matrices pueda darse, las matrices deben tener el mismo orden, ¿sí? Esa es la condición que debe de cumplirse. Esta matriz de acá es de orden 3 por 2, hemos dicho. Pero esta matriz de acá, la matriz G, podemos observar que tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces es de orden 3 por 2. Y este es de 3 por 2. Por lo tanto, tienen el mismo orden y pueden sumarse. Al contrario de esta, si quisiéramos sumar la matriz A, que es de orden 3 por 2, con la matriz O, que es de 2 filas y 2 columnas, o sea 2 por 2, no se puede realizar porque el orden de las matrices son diferentes. Eso es importantísimo. Bien, primero vamos a realizar la suma de A más B. Y esta matriz A y B pues son las mismas matrices que hemos definido anteriormente. Bien, entonces nos están pidiendo que hagamos A más B. Acá he traído la matriz A para que no estemos perdiendo la concentración y yendo a láminas anteriores. Entonces la matriz A me dice que es menos 5, 7, 4, 3, 2, 1. Y la matriz B me dice que es menos 4, 2, menos 5, 0, 1 y 1. Bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que realizar es verificar si la suma puede realizarse o no. ¿Y cómo vamos a saber si la suma puede realizarse?
Bueno, lo que tenemos que hacer es sacar el orden de cada matriz y ver si son iguales. Y si los órdenes son iguales, entonces sí podemos sumar las matrices. En este caso vemos que tenemos 1, 2, 3 filas. ¿Cuántas columnas? 1, 2. Entonces tiene un orden 3 por 2. Y esta es lo mismo, 3 filas y 2 columnas. Por lo tanto, los órdenes son iguales y podemos realizar la suma de las matrices. ¿Cómo vamos a sumar las matrices? ¿Cómo vamos a sumar sus elementos? Bien, lo que nosotros vamos a hacer es que tenemos que sumar los elementos de las mismas posiciones. ¿A qué me refiero? El elemento que se encuentra en la fila 1, columna 1, tiene que sumarse con el elemento que se encuentra en la fila 1, columna 1. Y por eso está menos 5 más menos 4, ¿sí? Que sería la suma de los elementos de las mismas posiciones en ambas matrices. Y lo mismo vamos a realizar para todas. En el caso de el elemento de la suma del elemento fila 1, columna 2, tiene que ser lo mismo con la matriz B. Fila 1, columna 2, por lo tanto sería 7 más 2, que es lo que tenemos acá. Para el 4, bueno, vamos a sumar el elemento de la fila 2, columna 1, con el elemento de la fila 2, columna 1. Y por eso tenemos 4 más menos 5. Ahora nos desplazamos a fila 2, columna 2, con fila 2, columna 2. Y por eso tenemos 3 más 0. Y hacemos lo mismo para los últimos elementos. Elemento fila 3, columna 1, más elemento fila 3, columna 1. Por eso tenemos 2 más 1. ¿Sí? Y lo mismo para el último elemento. Y así ya realizamos esta operación y obtenemos la matriz. Ahora, acá tenemos la resta de matriz. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se restan las matrices. En el caso de la resta de matrices, pues ya sabemos que la resta es la operación contraria a la suma. Pero la forma de proceder es la misma. Vamos a restar los elementos los elementos que se encuentren en las mismas posiciones, o sea, fila y columna, y de esa manera obtener nuestra matriz final. Cabe resaltar que en la resta y en la suma siempre tenemos que ver que las matrices tengan el mismo orden. Si no tienen el mismo orden, no podemos realizarlo. En este caso tenemos menos 5, fila 1, columna 1, fila 1, columna 1, menos 5 menos 4, ¿sí? Mantenemos los signos de ambos elementos y restamos porque es la operación que estamos haciendo. Entonces, elemento fila 1, columna 1 de la matriz A, elemento fila 1, columna 1 de la matriz B. Ahora vamos con el siguiente, fila 1, columna 2, 7, menos fila 1, columna 2, 2. Y de ahí es donde aparecen estos números. Y continuamos haciendo lo mismo. Para el caso del elemento fila 2, columna 1, tenemos 4 en la matriz A, y fila 2, columna 1 en la matriz B tenemos menos 5. Para el 3, fila 2, columna 2, en la matriz A tenemos 3. Fila 2, columna 2, matriz B tenemos 0. Y lo mismo repetimos para estos dos elementos. Y así obtenemos nuestra matriz resultante. Ahora, como les digo, en el caso de la suma sí podemos hacer A más B o B más A. En el caso de la suma es igual, pero en el caso de la resta no lo es. A menos B no va a ser lo mismo que B menos A. Entonces mucho cuidado con eso. Las propiedades, apréndanlas, ¿sí? Tenemos otros ejemplos acá. Por ejemplo, tenemos E más C. Ahora, si nosotros nos regresamos a la presentación donde habíamos definido las matrices, podemos observar que E es igual a I y este 3 acá que está como subíndice. ¿Qué indica eso? Bueno, esa es otra notación que se puede utilizar. Cuando se tiene una matriz que es cuadrada, se representa así. Por ejemplo, el orden de esta matriz es 3 filas, 3 columnas, 3 por 3, ¿verdad? Pero se puede abreviar de esta manera. Cuando solo aparece un número en el orden, lo que quiere decir es que es cuadrada, y es cuadrada de ese orden, en este caso de 3.
Y podemos observar que I efectivamente es una matriz cuadrada de 3 columnas por 3 filas. ¿Sí? Entonces hacemos la suma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exactamente como ya la hemos hecho antes. Lo primero que vamos a hacer es sacar el orden de esta matriz, que podemos ver que son 3 filas, y 3 columnas. ¿Sí? Y para este caso, bien, tenemos 3 filas y 3 columnas. Como son del mismo orden, podemos proceder a realizar la suma. Y tenemos que tener el cuidado que debemos sumar elementos que se encuentren en las mismas posiciones. Por ejemplo, en el caso de fila 1, columna 1, tenemos 1, lo vamos a sumar con fila 1, columna 1, tal y como aparece acá. Es lo mismo que hemos hecho en la matriz anterior. Bien, realizamos todas esas sumas y ya obtenemos nuestra matriz resultante. Ahora, yo por cuestiones de tiempo, para que los videos no se hagan muy largos, les he explicado los primeros y este ya solo se los he hecho así más rápido, pero ustedes en su cuaderno tienen que ir resolviéndolo, ¿verdad? Tienen que irlo haciendo despacio. Bien, la última suma que nos piden realizar es A más F. Pero ¿qué sucede? ¿Se podrá realizar esta suma? Bueno, veamos. Lo primero que tenemos que hacer para realizar la suma, como les vengo diciendo, es sacar el orden. ¿Cuál es el orden de la matriz A? Bueno, 3 filas, 2 columnas, entonces es 3 por 2. En el caso de la matriz F tenemos 2 filas y 2 columnas. Por lo tanto, los órdenes no son iguales y la suma no puede realizarse. Acá les dejo este de tarea. Resuelvan este ejercicio como tarea, ¿sí? A menos B más G. Acá está resuelto ya, pero quiero que lo resuelvan ustedes de tarea para que practiquen, porque si bien es cierto, estos temas son sencillos, podríamos decir, si no se practica, pues no importa qué tan sencillo sea, debemos asegurar las bases, ¿sí? Bien, y adicional a ese, acá hay otra tarea. ¿Qué es lo que quiero con esto? Bueno, lo que quiero con esto es que ustedes comprueben que esta propiedad que hemos visto al inicio sí se cumple, ¿sí? Entonces, realícenla por favor.